Buenos días a todos. Buen día, doctor. Buenos días. Buen día. Buen día, doctor. Bien, Buen día, doctor. vamos a iniciar esta clase hablando todo lo referente a las valvulopatías. En algún momento, mayoría de ustedes seguro va a encontrar algunos pacientes que tienen algunos ruidos extraños, ¿no? Durante lo que es la auscultación o la presencia de soplos. Por ende, en lo posible siempre hay que tratar de hacer una buena revisión en cuanto a lo que es el examen físico, ¿listo? Entonces no nos olvidemos que cuando nosotros vamos evaluando un paciente, siempre tenemos que tener en cuenta realizar una buena auscultación y en base a eso, desde luego, poder tener una idea o una orientación en cuanto a lo que es el diagnóstico. Las valvulopatías, dependiendo desde luego la válvula afectada, van a condicionar la presencia de un soplo. Soplos que tal vez en algún momento ya hemos comentado, pueden ser condicionados por muchos factores, ¿no? Sabemos muy bien que los soplos pueden originarse por un aumento de la velocidad en cuanto a lo que es el torrente sanguíneo. Cuando la sangre pasa de un orificio de menor calibre con una velocidad mayor de lo normal, prácticamente va a originar un soplo. O en todo caso, algunas estructuras que van a dilatarse, van a formar o van a tener la presencia de una dilatación que no es normal dentro de su estructura. Este mismo hecho va a favorecer la formación de turbulencias y la presencia de soplos. En algunas personas incluso hay algunas conexiones anómalas, ¿no? ¿A qué me refiero? Que puede persistir tal vez una estructura posterior al nacimiento, misma que puede condicionar una alteración en el flujo normal en una persona. Tal es el caso de la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Si persiste el conducto arterioso, va a haber una comunicación tanto a nivel de la aorta como también a nivel de la arteria pulmonar, y esto a la larga puede condicionar algunas alteraciones e incluso la presencia de un síndrome de Eisenmenger. Algunas válvulas del corazón sabemos muy bien que son importantes dentro de lo que es el funcionamiento cardíaco, desde el mismo hecho de que la sangre pase de una cavidad a otra y que esta válvula impida el regreso de la sangre a dicha cavidad. Por ende, algunas válvulas del corazón pueden empezar a disfuncionar y este hecho conllevará a la presencia de un soplo. E incluso se ha visto que muchas personas pueden presentar más de una alteración de las que ya hemos mencionado. Tal es el caso de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot sabemos muy bien que es una cardiopatía congénita que se caracteriza, por un lado, por la presencia de una comunicación intraventricular. Por otro lado, el cabalgamiento de la aorta, ¿no? La aorta la encontramos cabalgada. Otra característica es una estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho y por último una hipertrofia ventricular derecha. Estos cambios, desde luego, son más de uno, mismos que pueden condicionar la presencia de más de un soplo en algunas personas y por ende estas alteraciones son desde luego necesarias ser evaluadas en su momento para poder condicionar una resolución a la brevedad posible y evitar una alteración en el funcionamiento cardíaco que sería irreversible. Por lo tanto, las causas prácticamente de la presencia de soplos son varias y en esta clase vamos a enfatizar el hecho de conocer algunas valvulopatías comunes en la consulta, especialmente hablando de la valvulopatía aórtica. Hoy en día la válvula aórtica en sí prácticamente los casos de disfunción valvular han aumentado bastante, no solamente por el hecho de tener tal vez alguna válvula defectuosa
o tener una válvula que con el tiempo va teniendo alguna alteración. Hoy en día las válvulas degenerativas, de las valvulopatías degenerativas, han aumentado bastante y es por eso que la condición, desde luego, en cuanto a su diagnóstico, también aumentaron. Sabemos que una persona de edad, una persona de la tercera edad, así como tiene cambios a nivel físico externo, también puede tener cambios a nivel interno, con disfunción o alteración en algunas estructuras dentro de lo que es su organismo. Y es así que hoy en día se ve que muchas personas añosas están presentando alguna alteración en la válvula aórtica, pero no es por enfermedad, sino es porque esa válvula está envejecida, está ya prácticamente cansada y empieza a disfuncionar con el paciente, ¿no? Por ende, hoy en día tenemos bastantes personas mayores, claro que esto disminuyó bastante con esto del COVID, pero igual la incidencia aumentó. Las valvulopatías, desde tener una válvula mitral disfuncionante hasta tener una válvula aórtica que también puede ser disfuncionante, las más comunes, prácticamente pueden condicionar la presencia de alteraciones y cambios orgánicos producto de la alteración de esta válvula. Entonces, si estamos hablando ahora de las válvulas, prácticamente sabemos, acá podemos ver en este pequeño esquema, tenemos las válvulas por un lado tricúspide, la válvula mitral, válvulas si vemos de mayor diámetro. En la parte inferior, las imágenes amarillas nos están mostrando las válvulas sigmoideas, tanto la aórtica como la pulmonar, ¿no? Entonces la sangre va a pasar de una cavidad, tanto de la aurícula al ventrículo, derechos e izquierdo igualmente. Pero en algún momento, les recalco, puede haber alguna alteración en la válvula. Como en este caso, fíjense, tenemos una válvula pulmonar, perdón, estenosada, donde la sangre va a tener una dificultad en salir, ¿no? Prácticamente por esta válvula. O en todo caso podemos encontrar dilataciones. Acá tengo una dilatación de la aorta, que si vemos la flecha que pasó por acá, prácticamente se crea una turbulencia. Y esa turbulencia va a condicionar la presencia de un soplo. Estrecheces, dilataciones, entonces pueden condicionar, acá podemos ver, mira la sangre cómo crea una turbulencia, o está guiada desde luego con la flecha, producto de la dilatación, ¿no? De lo que es la aorta. Ahí hablamos un ejemplo de un aneurisma de la aorta, que también puede condicionar la presencia de un soplo. O en todo caso, comunicaciones, fíjense, tenemos una comunicación aquí prácticamente entre la aorta y la pulmonar, con conexiones anómalas que pueden también condicionar la presencia de un soplo. Eso es muy importante, puesto que sabemos muy bien que la sangre tiene que ir de la aurícula hacia el ventrículo, pero en algunas personas la sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo, pero esta va a regresar producto de ¿qué? De que la válvula está disfuncionando y existe una regurgitación. Sabemos bien, y ustedes, ahí va la explicación en cuanto a la clínica posterior que hagamos, que la sangre prácticamente va a pasar de una cavidad a otra, pero la sangre no debería regresar a la cavidad, ¿no? De donde procede esta. Si en todo caso la sangre regresa, estamos hablando de una regurgitación, y por tanto una regurgitación es igual a insuficiencia, que quiere decir que esa válvula es insuficiente, puesto que no impide el paso o el retroceso de la sangre hacia la cavidad de donde proviene la misma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en poder hacer estas aclaraciones y tener una idea clara de lo que está pasando con la válvula. Entonces, esta clase nos vamos a centrar a conocer a alteraciones que se presentan a nivel de la válvula aórtica. Sabemos que una válvula aórtica es muy importante, puesto que es la estructura que se va a encontrar entre lo que es la aorta, como podemos ver acá en la imagen. Acá tenemos la válvula aórtica, les está mostrando en círculo, es la estructura, por ende, que se va a encontrar entre la aorta, la arteria más grande de nuestro organismo, y el ventrículo izquierdo. Por ende, cumple un rol muy importante, pues esta válvula va a impedir que la sangre retorne al ventrículo izquierdo y va a favorecer que la sangre pueda pasar hacia lo que es la aorta. Por lo tanto,
hoy en día se habla y se conoce que esta válvula aórtica en algún momento se puede estrechar, se puede cerrar, y ahí hablamos de estenosis. O esa válvula puede en algún momento no tener un cierre hermético cuando se produce la expulsión de la sangre, y por ende, como no tiene un cierre hermético, la sangre regurgita o regresa hacia el ventrículo izquierdo. Por ende, esta estrechez o esta obstrucción a nivel de la válvula aórtica va a recibir el nombre de estenosis. Hay estenosis que se pueden localizar en la misma válvula. Hay alguna estenosis que se puede localizar por debajo de la válvula e incluso una estenosis que se puede localizar encima de la válvula. Este tipo de estenosis, desde luego, son muy variables, pero la que siempre va a encontrar, en la mayoría de los casos lo encontramos, es la estenosis que se localiza en la válvula como tal. Este tipo de estenosis representa aproximadamente el 90% de todas las alteraciones o estrecheces a nivel de los tres tipos que les mencioné. Por lo tanto, si hablamos de una clasificación anatómica, en cuanto a lo que es la estenosis, no se olviden, estenosis igual a estrechez u obstrucción de lo que es la válvula aórtica. Por ende, el 90% va a ser valvular. Subvalvular o supravalvular tienen un porcentaje menor e inferior y la verdad es muy raro encontrarlos, pero sí en algún momento se puede llegar a conocer este tipo de estenosis dependiendo desde luego el grado de compromiso y la causa que esté produciendo esta alteración. Por lo tanto, nosotros cuando vemos, cuando analizamos y auscultamos la foco aórtico, siempre tenemos que indagar la presencia de un soplo a nivel de esta válvula, pensando desde luego en que existe una estrechez o una regurgitación si en todo caso se encontrase un soplo. Sabemos que las patologías o las causas, perdón, que pueden condicionar la presencia de una alteración a nivel de la válvula aórtica son variadas. En Bolivia, en Latinoamérica, generalmente la causa más común, que en cierto sentido hoy en día está bajando un poco, es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad prácticamente autoinmune que condiciona la alteración en la estructura valvular de la aorta, condicionando desde luego una estenosis y en algunos casos una insuficiencia. En países europeos, países norteamericanos, prácticamente la causa más común se ha visto que es la degenerativa, ¿no? Personas mayores, personas añosas que, bueno, pues ya están por los 70, 80 años, la población ha aumentado bastante en esta edad, por ende se ha visto que a mayor edad, mayor compromiso podría desde luego existir a nivel de la válvula, condicionando o hablándose de una valvulopatía aórtica degenerativa. Se menciona que la edad es un factor muy importante tal vez para poder tener una idea de cuál podría ser la causa de la estenosis. En alguna literatura nos menciona que arriba de los 70 años, la probabilidad de que sea una estenosis degenerativa es prácticamente mayor. Y en aquellas personas que tienen menos de 70 años, nos menciona que la causa podría, desde luego, deberse a a un proceso, desde luego, autoinmune o a un proceso adquirido como ser la fiebre reumática. O en todo caso, también el tener un pensamiento de que la causa podría ser congénita. Sabemos que de todos los órganos de nuestro organismo, el que tiene un desarrollo complejo es el corazón. El corazón, a comparación de otros órganos, se desarrolla de forma muy compleja, desarrollando desde luego 4 cavidades y la aparición o desde luego la formación de las válvulas como tal. Por lo tanto, este hecho de tener una formación muy compleja, hablando del corazón, condiciona la presencia de anomalías a nivel de la estructura cardíaca. Es por eso que en algún momento hablamos de las cardiopatías congénitas, ¿no? Tenemos las cardiopatías congénitas acianóticas, cianóticas, que generalmente es muy raro encontrar en los otros órganos. Es raro es encontrar tal vez un paciente que tenga, que sea monorreno, ¿no? Que haya nacido con un riñón o que tenga o por lo 3 riñones en algunos casos.
Sí, hay desde luego dentro de lo que es la evaluación de estos pacientes, pero son muy raros, o encontrar tal vez una persona con algún defecto a nivel pulmonar también es muy raro. Por ende, se sabe que el corazón, al tener este desarrollo muy complejo, puede presentar malformaciones. Y tal es el caso de tener una válvula aórtica bicúspide. No se olviden que la válvula aórtica, y eso les recalcaba a inicio de clases, la válvula aórtica tiene tres valvas, ¿no? Tres valvas. La pulmonar también tiene tres valvas, la tricúspide también tiene tres valvas. La única que tiene dos valvas es la mitral, de ahí recibe el nombre también de válvula bicúspide. Entonces, algunas personas pueden nacer con dos valvas nada más a nivel de la aorta, o tener una valva nada más, ser unicúspide, o en algunos casos tener cuatro valvas, ser cuadricúspide. Estas alteraciones o malformaciones congénitas también pueden condicionar, desde luego, estrecheces a nivel de la válvula y posteriormente una disfunción a lo largo de la vida del paciente. En pacientes jóvenes, en pacientes, qué sé yo, de 60, 50, 55 años, desde luego la causa siempre va a ser más adquirida, ¿no? Hablando de la fiebre reumática. La fiebre reumática, si bien es una enfermedad o se condiciona o su condición es tener un proceso infeccioso producido por el estreptococo beta-hemolítico de Landsfield, este proceso a la larga puede condicionar la alteración en cuanto a lo que es las válvulas como tal, especialmente de la aórtica y ante todo también de la mitral. Por ende, tenemos que siempre tener este cuidado y también y esta orientación al encontrar o al tener un contacto un paciente que tenga una válvula o un soplo a nivel de la válvula aórtica, ¿no? Eso es una guía para ustedes en algún momento si entran en contacto con un paciente y lo ven joven, entonces la causa más probable puede ser congénita o puede ser adquirida, ¿no? Como lo que es la fiebre reumática. Si tiene una persona mayor, añosa, entonces la causa más probable es degenerativa, ¿no? Para orientarnos un poco y tener una idea de la causa como tal. Acá podemos ver algunas imágenes que nos van a ayudar. Por un lado, hablábamos de una clasificación anatómica donde nos clasificaba la estenosis valvular, subvalvular o supravalvular. Y acá vemos en letras, la letra B nos está indicando que puede existir una estenosis en la válvula aórtica como tal. La letra A, una estenosis a nivel subvalvular debajo de la válvula. Y la letra C, una estenosis supravalvular por encima de la válvula, ¿no? Entonces, la más rara, la verdad, en encontrar es prácticamente la supravalvular, un porcentaje de 1% aproximadamente, muy rara en su presentación. Y les recalco nuevamente, el 90% de las estenosis siempre va a ser a nivel de la misma válvula, con un compromiso a nivel valvar. Y acá podemos ver otra imagen donde nos está mostrando una válvula normal, una válvula trivalvar, desde luego, como vemos acá, con tres valvas, que en algún momento tiene un cierre hermético, donde las comisuras que vemos acá, que están representadas por estas líneas negras, están con un cierre completo. Acá tenemos una válvula que se abre, una apertura excelente, sin ningún compromiso. Y acá en la parte inferior tenemos una válvula prácticamente que está esclerótica, ¿no? Que está envejecida. Si bien la válvula se cierra bien, como vemos en la imagen, la abertura, fíjense, está defectuosa, ¿no? Mira, apenas se está abriendo la válvula. Por lo tanto, hablamos de una estenosis de la válvula aórtica. ¿No es así como más o menos tenemos una idea de cómo es el compromiso a nivel de la válvula aórtica? Y si esta válvula no se abre bien, como vemos en la imagen, es un orificio muy pequeño, la sangre no va a poder salir del ventrículo izquierdo. Y la sangre, al no poder salir del ventrículo izquierdo, va a condicionar, por un lado, cambios en el propio corazón y también la presencia de datos clínicos por parte del paciente, ¿no? Es importante saber, y ante todo, que los pacientes que tienen estenosis aórtica, el diagnóstico casi al 100% lo vamos a hacer por la clínica, ¿no? Si recuerdan en algún momento, a la mayoría de los que realizaron práctica conmigo, les hablaba, ¿no? También de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, un ejemplo, el diagnóstico es clínico, netamente clínico, ¿no? Con los criterios de Framingham. Al hablar de la estenosis aórtica, si bien no tenemos criterios, pero sí existen datos clínicos que nos pueden orientar a saber
del compromiso que puede conllevar la estenosis aórtica. La clínica del paciente es variada y dependerá del compromiso de la estenosis. ¿A qué me refiero? Mientras más esté cerrada la válvula, mientras más compromiso existe en la válvula, los datos clínicos serán mayores, ¿no? Tenemos pacientes desde que pueden manifestar angor o angina, que esta condición, desde luego, nos orienta a pensar que el corazón no está recibiendo sangre de forma apropiada, especialmente la musculatura como tal, que es la que más requiere de oxígeno y de nutrientes provenientes de la propia sangre, hasta el mismo hecho de presentar pacientes con síncope o, en todo caso, con datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Recuerden que en la insuficiencia cardíaca izquierda no encontramos en ningún momento congestión en una primera instancia. La característica más propia de la insuficiencia cardíaca izquierda es la disnea como tal, la presencia de agitación, la presencia de dolor, la presencia de palpitaciones. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, ante todo, va a referir alteraciones o datos clínicos propios del lado izquierdo como tal, a diferencia de aquellos que tienen un compromiso derecho, ¿no? Donde la insuficiencia cardíaca derecha prácticamente se caracteriza por la presencia de congestión. Por lo tanto, es importante saber que nosotros en su momento tenemos que tener muy en cuenta estos datos clínicos para llegar y hacer un diagnóstico de forma precoz. Y desde luego corroborando con qué tipo de estudios, con lo que son un ecocardiograma, una radiografía, incluso un electrocardiograma nos ayuda dentro del diagnóstico o la sospecha, pero la confirmamos desde luego con el ecocardiograma. Acá podemos ver algunas imágenes, lo que les hablaba hace un momento. En la parte superior tenemos una válvula aórtica tricúspide, o trivalvar, perdón, trivalvar. Acá tenemos una válvula aórtica bicúspide, solamente con dos valvas. Entonces acá hablamos de una cardiopatía congénita. La más común es si hablamos de cardiopatías congénitas a nivel de la válvula aórtica, es la bicúspide. La verdad, yo he tenido varios pacientes que tienen válvulas aórticas bicúspides y que esto condiciona, desde luego, su grado de estenosis. Acá en otra imagen podemos observar una válvula prácticamente esclerosada. Fíjense, las valvas están llenas de calcio y este hecho de que estén calcificadas impide el cierre, ¿no? Y también impide la apertura normal. Y por lo tanto, esta válvula empezará a tener alteraciones en su funcionamiento, pero es porque está envejecida. Fíjense, las valvas llenas de calcio, duras, y ya perdieron esa flexibilidad tal vez normal que tenía. En la parte inferior podemos ver una válvula aórtica producto de un proceso inflamatorio, como ser la fiebre reumática. La fiebre reumática prácticamente condiciona, por un lado, el cierre o la unión de las comisuras, como pueden ver acá, que les estoy marcando con el cursor. Miren acá, lo común era tener, acá tenemos comisuras libres, pero que no se pueden abrir o cerrar porque están duras, pero en la fiebre reumática se fusionan las comisuras, condicionando que un cierre de la válvula como tal, e incluso también hay un engrosamiento de las valvas, ¿no? Alguna vez cuando hacemos un estudio ecocardiográfico, el ecocardiografista nos dice valvas en palillo de tambor o valvas engrosadas. Entonces, este hecho de que encontremos las valvas engrosadas ya nos quieren orientar o sugerir de que la causa es de tipo inflamatorio, producto de la fiebre reumática como tal, ¿no? Entonces, siempre tenemos algunos tics que nos ayudan dentro de lo que es el diagnóstico y algunos puntos importantes que nos van a ayudar a orientar de lo que puede ser la causa como tal. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que les decía. Por un lado, tenemos población de menos de 70 años. Por otro lado, tenemos una población mayor de 70 años. Es un estudio que se ha realizado para poder ver la causa como tal que condiciona una valvulopatía aórtica. Y si vemos en la imagen, prácticamente, en aquellas personas menores de 70 años, el 50% prácticamente ha sido de tipo bicúspide. ¿A qué me refiero? A que tienen una cardiopatía congénita, ¿no? Este estudio no es un estudio, por si acaso, a nivel latinoamericano, es un estudio europeo, donde se ha visto que la cardiopatía congénita y juntamente con la postinflamatoria
son una de las causas más comunes, pero más como tal la cardiopatía congénita. En aquellas personas mayores de 70 años, se ha visto que casi la mitad del porcentaje de que tenían una valvulopatía de tipo estenosis ha sido ante todo tipo degenerativo, ¿no? Por los años. Por ende, si nos damos cuenta, en países europeos, norteamericanos, ya no hablamos prácticamente de la fiebre reumática, ¿no? El proceso inflamatorio como tal. Se dice y se menciona que la fiebre reumática es una enfermedad prácticamente de los países pobres. ¿Por qué? Porque la condicionante o las condicionantes son prácticamente situaciones un poco especiales. ¿En qué sentido? Los pacientes que desarrollan fiebre reumática generalmente son pacientes que tal vez no recibieron un tratamiento al momento en que tuvieron la infección por el estreptococo, tal vez no tuvieran acceso a los medicamentos, no hicieron un buen apego tal vez al tratamiento, o en todo caso se hizo un mal diagnóstico. Por ende, no solamente esto es dependiente de lo que es una fiebre reumática, sino también otros factores como ser el hacinamiento, ¿no? Si de repente tengo un paciente que está con la infección por el estreptococo, el vivir 2, 3 personas, desde luego va a favorecer que la enfermedad como tal pueda transmitirse al resto y algunos de ellos tener, desde luego, la enfermedad, ¿no? O desarrollar la enfermedad. Entonces, hay muchos factores que pueden condicionar la fiebre reumática, pero en los países ya desarrollados se ha visto que se ha controlado, bueno, tienen más acceso al servicio de salud, tienen más chance en cuanto a lo que es el continuar con el tratamiento y también el poder acceder a la medicación. En nuestro país y en los países latinoamericanos sí bajó también bastante, pero aún persisten, aunque un porcentaje mínimo, perdón, pero aún persiste la causa como tal en cuanto a lo que es la fiebre reumática. Entonces es una idea un poco, bueno, pues clara para poder entender y darnos cuenta de cuáles podrían ser las causas que desarrollen una estenosis valvular. Acá podemos ver algunas imágenes que nos van a orientar un poco. La primera tenemos una válvula normal, muy bonita, fíjense, con un cierre hermético de las valvas, trivalvar desde luego. No existe ninguna calcificación a nivel de las valvas como tal, por lo tanto es una válvula aórtica normal. En la segunda imagen podemos ver una válvula aórtica unicúspide, ¿no? Esta es una válvula aórtica unicúspide porque solamente tiene una valva nada más. Miren, fíjense, es una valva circular y que desde luego entraría dentro de las cardiopatías congénitas. En la tercera podemos observar, en la tercera imagen podemos observar una válvula aórtica condicionada por un proceso inflamatorio, como ser la fiebre reumática. Tenemos unión de las comisuras y engrosamiento. Fíjense, las valvas están engrosadas a comparación de la normal. Fíjense cómo se engrosaron las valvas. Entonces, datos característicos importantes al hablar de una fiebre reumática como causa de la estenosis. En la cuarta imagen podemos ver una válvula aórtica, por un lado calcificada, fíjense, hay calcio a nivel de las valvas, y por otro lado es una válvula bicúspide, solamente hay 2 valvas nada más, acá tenemos una valva y acá tenemos otra, entonces también entra en la clasificación de las cardiopatías congénitas. Y por último tenemos una válvula aórtica calcificada, envejecida, una válvula que está llena de calcio a nivel de las valvas, y por ende, esta es una válvula aórtica degenerativa, que puede condicionar la presencia de soplos, sí, es verdad, pero que desde luego esta causa es más que todo de tipo degenerativo, ¿no? Por los años. Acá podemos ver una pieza muy importante, ¿no? Una pieza anatómica donde nos está mostrando las 3 valvas, ¿no? Las 3 valvas del corazón, de la aórtica, muy bien fusionadas, muy bonitas, no tienen calcio prácticamente. Y acá tenemos una degenerativa. Miren esta válvula ya está envejecida. Esta imagen de color amarillo, tal vez que podemos verla acá, es calcio que se ha depositado a nivel de lo que son las valvas. Y tenemos una válvula aórtica dura, calcificada, un poco movible, y que desde luego va a condicionar
la presencia de un soplo. Bien, entonces, a medida que se han ido viendo y se han ido haciendo los estudios, se ha visto que muchas personas pueden presentar, ante todo, deterioros a nivel de la válvula y esto condicionar alteraciones dentro de lo que corresponde el funcionamiento normal de ese organismo. Y muchos dirán, ¿y por qué esta válvula que está cerrada puede condicionar algún dato clínico en el paciente? Lo importante es saber que la sangre no va a poder salir por esa válvula estrecha o va a tardar en salir y este hecho de que tenga mucho retraso o el hecho de que no pueda salir de forma correcta va a condicionar la presencia de clínica, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? El paciente va a referir síntomas, signos, etcétera. Y todo se relaciona con lo siguiente. Si yo tengo una válvula aórtica cerrada, la sangre no va a poder salir por esta válvula e inmediatamente va a haber cambios en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, al sentir que no puede bombear la sangre de forma apropiada, que no puede expulsar la sangre de forma apropiada y que está, desde luego, retrasándose esta expulsión, va a tener un cambio que es la hipertrofia. El ventrículo izquierdo se puede hipertrofiar, volverse más musculoso, con la finalidad de tratar de expulsar la sangre de forma rápida y oportuna por la aorta. Pero lamentablemente esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque es un defecto anatómico. Y la única solución en estos pacientes, dependiendo el grado de severidad, es cambiar la válvula. Y algunos de ustedes han debido ver en la consulta, hemos visto pacientes con válvulas aórticas mecánicas, ¿no? Ahí se les cambia la válvula por una válvula protésica mecánica y el paciente está con esta válvula de por vida. Entonces, dependiendo del compromiso y la severidad y los datos clínicos que son fundamentales para tomar una decisión por parte del paciente, es hacer los controles y, si es necesario, indicar el cambio de la válvula por una válvula mecánica como tal, ¿no? O también puede ser una válvula biológica, pero hay algunas sugerencias y contraindicaciones en el uso de una válvula biológica o en el uso de una válvula mecánica, que lo vamos a ver a posterior. Muy bien, entonces, un dato muy importante, lo que les hablaba es que el ventrículo izquierdo se hipertrofia, el ventrículo izquierdo inmediatamente se vuelve más musculoso tratando de vencer esa válvula o esa obstrucción que tiene, pero no lo va a lograr. Pero el músculo, el miocardio, al hipertrofiarse, forma más células. Y si forma más células, requiere más sangre. Y lamentablemente este hecho que se hipertrofie no ayuda al corazón. ¿Por qué? Porque va a requerir más sangre y el mismo corazón no puede brindar esa sangre porque hay una obstrucción. Por más cambios que existen en el corazón, lamentablemente, no va a cambiar esa estrechez que existe. Va a seguir lo mismo. ¿Por qué? Porque es una alteración anatómica que lamentablemente no se puede revertir. La única forma es operando. Y es por eso que nacen, o vamos a hablar de este cuadro muy importante, y que, si me entienden, la mayoría de ustedes va a poder, tal vez en un futuro, poder responder a diferentes incógnitas que tenían al hablar de la estenosis aórtica. Entonces, tenemos varios cambios en el corazón. Por un lado, estamos hablando de una estenosis aórtica, una estrechez en el tracto de salida de la aorta. Esta estrechez, por lo tanto, va a condicionar una obstrucción en la salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que el flujo o la sangre no va a poder salir por el ventrículo izquierdo. Por ende, los primeros cambios van a ser los siguientes: aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, o sea que el ventrículo izquierdo va a aumentar su presión para poder tratar de vencer esa obstrucción que tiene, porque a mayor presión, mayor fuerza. Entonces, primer cambio, aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Segundo cambio, aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. ¿A qué nos referimos? Que el tiempo en que va a salir la sangre va a tardar. Por eso en algún momento van a escuchar y van a decir, el segundo ruido está desdoblado. ¿A qué nos referimos con eso? De que lamentablemente la válvula aórtica, la válvula pulmonar no se están cerrando de forma hermética o de forma
prácticamente equilibrada. Si recuerdan, la válvula aórtica y la pulmonar se cierran los dos casi al mismo tiempo, con milisegundos de diferencia el ventrículo izquierdo a comparación del ventrículo derecho, pero ambos se cierran casi al mismo momento. Como el ventrículo izquierdo, la aorta, no permite el paso de la sangre porque está cerrado, la sangre va a tardar en salir por el ventrículo izquierdo. A eso nos referimos con aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Por otro lado, va a haber un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que el ventrículo izquierdo, al relajarse, no se va a relajar bien y por lo tanto la presión va a aumentar un poco. Eso va a tener cambios o va a repercutir ¿en qué? En la aurícula izquierda. Por eso es que alguna vez van a tener pacientes que tienen su válvula aórtica dañada, pero también tienen arritmia. Y la arritmia más común, la fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular. Y eso se debe a eso, porque la presión sistólica, como tanto la presión diastólica, aumenta en el ventrículo izquierdo producto de esa estrechez en el tracto de salida. Y por último, va a haber una disminución de la presión de la aórtica. Claro, ¿por qué va a haber una disminución de la presión de la aórtica? Porque la sangre no va a salir con la misma fuerza. Sabemos que la presión se origina por el choque de la sangre en las arterias y la aorta no va a tener ese choque, esa fuerza o esa intensidad con la que la sangre va a salir. ¿Por qué? Porque está cerrada el tracto de salida. Y la sangre va a salir, sí, va a salir rápido, va a salir continuo, pero no con la misma intensidad con la que debería salir cuando tenemos una válvula normal. Por ende, ahora vamos a ir detallando estos cambios que acabo de explicarles. Por un lado, el aumento de la presión en el ventrículo izquierdo se va a desarrollar gracias a ¿qué? A una hipertrofia, ¿no? La hipertrofia va a favorecer el aumento de la presión, es la única forma. Pero esta hipertrofia también tiene su límite. No puede hipertrofiarse toda su vida, ¿no? O sea, es como algunos de ustedes que van al gimnasio, desarrollan, tienen buena musculatura, hipertrofian sus músculos, pero no pueden hipertrofiar pues hasta toda su vida, ¿no? Tienen un límite de hipertrofia como tal. Por lo tanto, eso pasa con el ventrículo izquierdo. Se hipertrofia para aumentar la presión en el ventrículo izquierdo y tratar de vencer esa obstrucción que tiene, pero en algún momento el ventrículo izquierdo va a empezar a fallar. No va a poder ya hipertrofiarse. Por otro lado, el aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo va a disminuir el tiempo de diástole. ¿A qué me refiero? Como el ventrículo izquierdo no puede bombear la sangre, tarda la sangre en salir, entonces el tiempo de relajación del ventrículo izquierdo igual va a estar acortado. No se va a poder llenar con el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque no